Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Gloria a Dios, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? En esta adoración se lo expresamos. Todo el sacrificio, todo el empeño, todo el esfuerzo. Ahora nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo por Él? Bueno, estar aquí en su casa. Amén. Venir en medio de la lluvia, en medio del frío, pero aquí estamos. Qué bueno, gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados. Aleluya. Vamos a esta palabra preciosa que hoy necesitamos después de esta adoración y alabanza. ¿Qué el Señor nos va a hablar en esta noche? Hace muchos años antes de Cristo, en la historia sagrada quedó registrada una escena que a mí me sorprende. 3 muchachos fueron obligados a obedecer un edicto de un rey que iba en contra de su fe. Y estos 3 muchachos se arriesgaron a morir en una hoguera, en un horno de fuego. Y como no cumplieron el edicto del rey, fueron lanzados al horno de fuego. Pero qué sorpresa, no les pasó nada. Yo hubiera querido estar allí, presente en esa escena, para verle la cara a esos muchachos cuando salieron y la cara de la gente que los acusó para lanzarlos allá. Fueron liberados. Esa libertad, eso causa una alegría muy grande después de ese atentado que le hicieron a su vida. Hoy vamos a hablar de un tema, una libertad bien disciplinada. Vamos a hablar de esa libertad. El primer cántico que cantamos al Señor fue ¿cuál? Libertad. Libres, amén. Libres para adorarle, para exaltarle. Para eso fuimos creados, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12. Pablo le escribe a los Gálatas porque está empeñado en que su corazón y su fe se libere de la esclavitud de la ley, del judaísmo, de la circuncisión, de las normas religiosas de aquel entonces. Y está preocupado porque los cristianos todavía siguen esclavos a esa ley. Entonces él les explica y les dice, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sigamos leyendo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Amén.
La verdadera vida cristiana produce libertad. Libertad. Y la historia está llena de libertadores. En mis estudios seculares me gustó mucho la historia patria. Me hablaron mucho de los conquistadores españoles. Y estos libertadores libertaron pueblos, naciones, ciudades. Y sus estatuas están en los parques, en las plazas principales. Y ahí está el recuerdo de lo que ellos hicieron. Sin embargo, esta libertad fue parcial. Esta libertad aún vino con esclavitud, porque trajeron una religión que o se sometían a ella o morían. Eran quemados, eran encarcelados, decapitados, bueno, una cantidad de cosas. De manera que esa libertad hasta el día de hoy no ha servido. Pero hay un libertador que nos dio libertad total y se llama Cristo Jesús. De ese libertador es que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De ese libertador es que Pablo dio la vida, hermanos. Fue a la cárcel, sufrió la cruz, él mismo, todas tantas cosas, persecución. Y recordemos que la religión trae esclavitud, el cristianismo trae liberación. Trae liberación. Aquí, en el versículo 17, pasando acá, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando Pablo dice en el 16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y todo cristiano tiene dos naturalezas. Hablo del cristiano. Tiene dos naturalezas. Tiene la pecaminosidad, la pecaminosa que recibimos de Adán. Esa naturaleza de pecado. Y tenemos la espiritual que recibimos ¿de quién? De Cristo. Todo cristiano. No todo ser humano. El ser humano tiene una, la de Adán. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces entramos con dos naturalezas. ¿Amén? Antes de Cristo usted llevaba una sola naturaleza, el pecado. Eso habla Pablo, la esclavitud del pecado. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado cautivó al ser humano. No puede hacer nada bueno porque el pecado siempre lo tiende a hacer lo malo desde que nacemos. Pero cuando conocemos a Cristo, entra la segunda naturaleza. Tenemos la de Adán, pero también tenemos la de Cristo. Usted no se puede deshacer de la primera. Esa está allí, hermanos. Pablo lo dice, la carne está viva. Y yo a veces pienso, cuando venimos a la iglesia, después de un día de trabajo, de pronto de alegar, de pelear en la casa, en la calle, qué sé yo, en el trabajo, con su jefe, con sus compañeros, qué altercado, qué tropiezo, qué tropel usted tuvo, no sé. Pero ¿cómo puede venir entonces a la iglesia y allá a sentar, Señor? ¿Y cómo le sale esa alabanza después de que usted viene con una rabia, una ira, lo provocaron, se la sacaron? Yo me pongo a pensar a veces, hermano, en eso. Los hijos de Dios venimos a la iglesia del Señor, entramos en un ambiente espiritual, recogemos todo en el corazón y cuando nos están ministrando en la alabanza y luego viene la palabra, y bueno, pero mi vida está turbada, yo vengo de un problema, tuve un trancón por allá, tuve esto y lo otro. ¿Cómo esa persona
A veces necesitamos una terapia espiritual como un proceso antes de adorar al Señor, antes de entrar en su presencia, venir temprano, qué sé yo, y decir: Señor, aquí vengo cargado, aquí vengo, Señor, con tantos problemas, aquí vengo, Señor, con tantas cosas en mi vida. ¿Cómo puedo presentarme a ti, Señor? Quiero libertad. De manera que esta libertad no es solamente en el culto, no es solamente en la congregación, en la armonía de estar juntos. Esta libertad tiene que estar en toda parte. Tiene que ir conmigo a la casa, al negocio, al trabajo. No voy a dejarme esclavizar de esas obras de la carne, porque el fruto del Espíritu me invita a ser libre. Amén. Esta es la hora, en este momento del culto, es donde usted empieza a liberarse, a quitarse esas cargas, que la palabra de Dios entre a su vida como una semilla en buena tierra, produzca frutos. Pero esta bendita carne no la podemos deshacer de ella. Él nos acompaña cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando salimos, cuando entramos a la iglesia. Ahí está la carne, hermanos. La recibimos de Adán. Esa es la herencia. Pero el segundo Adán, que se le llama en la Biblia Cristo Jesús, nos vino a dar una naturaleza espiritual. Y desde el momento cuando usted, antes de Cristo, sus conflictos son externos. Tiene dificultad con todo el mundo y pelea y no más. No hay una conciencia que le diga que está haciendo mal, porque toma, pelea, insulta, hace venganza y se siente bien. Pero cuando conoce a Cristo, ahí es donde entra una lucha interna. Tremendo, ¿cierto? Como antes el mundo no me criticaba. Míralo, ¿no? Pero ahora que ya estoy en Cristo, no me pueden ver con rabia porque, mira, que es que evangélico. Ay, mira, que es que cristiano, que es que lee la Biblia. Y comienza, ¿y por qué? ¿Y por qué antes no me decía nada? Diga pues, ¿por qué ahora que conozco a Cristo, cualquier cosita me la sacan en cara? ¿O es que no tengo derecho a enojarme? ¿O es que no tengo derecho a reclamar algunas cosas? Pero en nosotros entra una pelea, porque ya entra a ser dos naturalezas. Y ahí es donde habla. En 2 de Pedro 1:4, esas dos naturalezas se oponen en deseo y propósito. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo por pecar. Eso está en la naturaleza de la carne. Pero en la naturaleza espiritual, el espíritu intenta ganar esa pelea. Es ahí donde nosotros entramos en una batalla espiritual interna, diciéndole a la carne no, diciéndole al espíritu sí. ¿Fue tentado usted no a venir hoy? ¿Fue tentado a no leer la Biblia? ¿Usted fue tentado a no orar? Dejarse llevar por los deseos, dejarse llevar por las pasiones, por el engaño, por la mentira, por la traición y una cantidad de cosas. Hermano, toda la vida, los que llevamos muchos años en la vida espiritual, esa es una batalla muy dura. Muy dura. Los que recorrieron la vida y ahora están en Cristo, hombre, pues mitad de vida para allá y ahora la otra mitad para acá. Es poco, pero los que realmente desde pequeños, desde la sala cuna, desde la escuela dominical, hermano, yo les cuento, esto no es fácil. Esto es una batalla todos los días, un aguijoncito que nos molesta, hermanos. Va, pues quíteselo encima, ¿no? Pablo tuvo uno desde que se convirtió a Cristo, ¡pam!, le aplicaron una inyección. ¿Para qué? Para que no se gloríe. Porque Pablo empezó a hacer una mucha cantidad de cosas
los mismos apóstoles tenían envidia, la Biblia lo dice. Los otros apóstoles dicen, usted que es apóstol, ¿usted acaso anduvo con Cristo? Porque era un requisito, el ser apóstol porque había andado con Cristo. Nosotros tuvimos con Él, antes de su resurrección, en la vida de Él, comimos, nos sentamos con Él, viajamos con Él. Usted no, al contrario, usted persiguió a los cristianos. Y Pablo empieza a sufrir eso, y había un aguijón en su cuerpo, en su vida, qué sé yo, los teólogos no han podido descubrir. Hay muchas cosas que se dicen, pero nada da un acierto. Igual había un aguijón. A esto de aguijón yo le llamo la vida incompleta. Para ningún ser humano la vida es completa, ni para el famoso, ni el artista, ni el millonario, ni el rico, ni el pobre, ningún ser humano, ni para el más santo de la Biblia. La vida está completa, siempre le faltará algo. A mí al que me diga, ay, con Cristo estoy completo. No, señor, no olvide que usted tiene una naturaleza carnal. Usted no se puede quitarla de su vida. Ella está allí, está viva, solo que la controla ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que anhelar el Espíritu Santo, amados hermanos. Allá no lo controla un culto. La carne dice, esté en el culto, cante, llore, reciba administración, caiga al suelo, haga lo que quiera. Pero en la calle nos vemos. Tremendo, hermanos. En la casa, nos vemos. Ahí en la iglesia, te dejamos tranquilo. Pero en la calle, espérate que llegues a donde está tu enemigo, que llegues a donde está la persona que te la tiene montada. A ver la carne, a ver dónde está el espíritu. Eso es una lucha, amados hermanos. Pero Pablo está diciendo a los hermanos en el versículo 1 de Gálatas 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad hay que mantenerla en todo tiempo. Ella se puede ir en cualquier momento y ser atrapados, porque la carne quiere satisfacer sus deseos, mientras que el Espíritu quiere agradar a Dios. La misma Biblia dice, a la verdad, la carne es débil, el Espíritu está dispuesto. Por lo tanto, ese conflicto entre nosotros, cuando anhelamos consagrarnos, porque quiero seguir tocando el tema del año, ¿es el año de qué? De la consagración total. Amén. Como está de moda el tema de la paz total, entre comillas, que nunca va a haber, pero sí podemos aspirar a una consagración total. Amén. Uy, hermano, yo no sé si entramos a competir aquí, a ver quién es el que va a mantener la consagración total. Pero esa pelea y esa carrera y ese premio solamente lo vamos a lograr ¿cuándo? Cuando Cristo venga, cuando nuestro cuerpo sea glorioso. Amén. Pero vale la pena seguir peleando esta buena batalla que le llama el apóstol Pablo. ¿Por qué es buena? Porque se puede ganar con la ayuda de Dios. Entonces se requiere esa consagración. Y en vez de pensar en la libertad como una licencia para dar rienda suelta a las personas, hermanos, hacer lo que quiere, Pablo recalca que es para actuar con responsabilidad y con disciplina la libertad. La libertad tiene que estar disciplinada, tiene que estar completamente llena de responsabilidad. Yo no soy libre para hacer lo que quiera. No. ¿Cómo vamos a usar entonces esa libertad? Número 1, debemos usar la libertad para obedecer al Espíritu. Use esa libertad. Pablo está diciendo a los Gálatas: hermanos, yo sé que ustedes son muy cristianos, muy creyentes, pero es que ustedes siguen todavía con las cosas del judaísmo, de la ley, de la circuncisión. No,
tienen que dejar eso. Eso es esclavitud. Cristo vino a liberarnos de eso. No son los rituales ya. Así que usen esa libertad que Cristo les hizo para obedecer. Y en la obediencia, ¿qué hay? Bendición. Número 2, ¿para qué usamos la libertad? Para servir con amor. Amén. Hay que servir. Y el ejemplo lo tenemos de Cristo. Jesús, cuando vinieron a servirle, Él dijo: un momentico, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Cogió una toalla, se la ciñó en la cintura, cogió un platón con agua y jabón y le lavó los pies a sus discípulos. Amén. Qué ejemplo de servicio. Y muchas cosas más hizo Jesús que no están en los evangelios, no están contadas por los evangelistas, porque no cabría en un libro aquí. Hay muchas cosas que Jesús hizo y la Biblia no lo registra, los evangelios no lo dicen. Solamente dejó lo principal, lo que usted y yo tenemos que seguir como modelo y como ejemplo de Él. Número 3, ¿para qué usamos la libertad? Para caminar en el Espíritu. ¿Y qué es caminar? Es un estilo de vida. Por eso las obras de la carne son muchas. Los deseos y las pasiones son muchas. El hombre está completamente abierto y a hacer toda cantidad de cosas. La carne anhela todo lo malo. En cambio, el fruto del Espíritu son poquitas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esas cositas que están allí, que son suficientes, no necesitamos más. Solo ese fruto del Espíritu, hermano. Aquí es donde tenemos que decirle: Señor, el caminar en la carne es evidente por sus frutos. Sus frutos son escandalosos, son dañinos, son tóxicos. Pero el fruto del Espíritu, hermano, es una bendición. Cuando tenemos gozo, a pesar de la prueba, a pesar de la crítica, a pesar de tantas cosas, de acusación, de juzgamiento, tenemos gozo. Tenemos paz en medio de la tormenta. Amor cuando nos odian. Y fuimos llamados, como Pablo está diciendo aquí, porque, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Aleluya. ¿Cuántos creen que fuimos llamados para libertad, ser libres? Y esa libertad, el Señor nos llamó con amor eterno. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Yo hago todo lo que quiero, todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Amén. Hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo uso mi libertad que Dios hizo en mí? No, tengo que tener prudencia. Entonces fuimos llamados de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás para Dios, de las cargas del mundo a la paz de Cristo, y de la muerte a la vida, y por último de la esclavitud a la libertad. Por lo menos mi vida yo fui llamado para cumplir estos parámetros que necesito en mi estilo de vida, en mi caminar, así como obedecer, como servir y caminar en el Espíritu y no en la carne. Y muchas veces la carne gana su batalla, y es ahí cuando lloramos pidiendo perdón a Dios, cuando ahí recibimos las consecuencias de haber obedecido la carne. Es ahí cuando nuestra carne ha ganado una pelea, ha ganado la batalla, el espíritu está chantado, pero ahí está el espíritu contristado, esperando dar su última para ganar y levantarse. Por eso me encanta que esas dos naturalezas estén allí. Y muchas veces en esa batalla una gana y la otra pierde. Y como que vuelve y se levanta y la otra también. Un día quiero orar, otro día no quiero orar, estoy bravo, hasta me enojo con Dios y con la naturaleza y con todo el mundo. Peleo con todo y conmigo mismo.
Pero llega la naturaleza espiritual que me ha dado libertad y me restaura, me resucita, me levanta y me da fe. Amén. Porque las personas que no tienen la naturaleza espiritual, su única opción que tienen es pegarse en un tiro y quitarse en la vida, tirarse y matarse. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen la otra naturaleza. ¿Cómo pelear? ¿Cómo acudir? ¿De qué echar mano? Yo hablaba con un hermano y termino con esto. Y yo decía, hermanos, si nosotros tenemos unos conflictos tan grandes con nosotros mismos, siendo cristianos, tenemos el favor de Dios, ¿qué será del que no tiene a Cristo en su corazón? Yo digo, hermanos, me parte a mí el corazón. Que a veces decimos, yo de esta no puedo salir, Señor, no escucha mis oraciones, Señor, yo entro en problemas y mira, mi vida sigue igual. ¿Y qué? ¿Por qué no miras al que no tiene a Cristo? ¿De qué echa mano ese pobre hombre? Pues del licor, de la droga y de todo lo que usted y yo sabemos, ¿cierto? Pero entonces, si tenemos a Cristo en el corazón, echemos mano de Él. Porque Jesucristo es nuestra única esperanza. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y para ser libres, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que soltar muchas cosas en la vida. Conclusión: la trampa del mono. ¿Cuál es la trampa del mono? Se trata del sistema empleado por algunas tribus africanas. Toman un puñado de arroz en una bolsa y la colocan en un árbol. La bolsa tiene un huequito muy pequeño y el mono se ve tentado a coger el preciado grano. Mete su mano en la bolsa muy cuidadosamente, y cuando su mano está dentro, ¿qué hace? Agarra el arroz, y sacarla es imposible, a menos que suelte el arroz y vuelve y la saque. Pues déjeme decirle que si usted, y mire, ¿y qué hacen estas tribus para cazar el mono? Pues el mono prefiere ser agarrado que soltar ¿qué? El arroz. Y miau. Así son los seres humanos. Prefieren agarrarse del odio, de la amargura. Prefieren a no sanar su corazón, a no ser libres. Prefieren estar allí, dejarse agarrar por el pecado, por la maldición, por la muerte, por tantas cosas que el mundo tiene, con tanta mentira. No la sueltan, prefieren ser agarrados. Pero si tú y yo queremos ser libres, soltemos eso, porque Cristo nos hizo libres. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. No sé cómo usted vino, cómo entró, cómo pudo alabar a Dios. Y vamos a decirle al Señor que esa naturaleza espiritual tome valor y fuerza y coraje y podamos pelear la buena batalla de la fe. Entréguele al Señor esa carga. No luche solo. El Espíritu Santo está allí. Dígale al Señor, yo necesito el fruto del Espíritu. Porque las obras de la carne no me traerán libertad, sino esclavitud. El fruto del Espíritu me trae libertad y gozo. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Dios. Es la brújula, la guía, el manual que todos los seres humanos necesitamos. Hoy, con libertad,
venimos a tu casa, Señor. Y con libertad nos vamos, ganando una batalla, Señor. Somos conscientes de una naturaleza pecaminosa heredada por Adán, pero también somos conscientes que tenemos una naturaleza espiritual heredada por el segundo Adán, llamado Cristo Jesús, quien rompió nuestras cadenas, nos liberó de la esclavitud del pecado, toda maldición, toda atadura ancestral de nuestros antepasados, todo lo que nos quiera perseguir. Somos libres, Señor, de toda enfermedad, todo espíritu de esclavitud. Señor, en el nombre de Jesús, nuestra alma se libera. Oro por mi hermana y mi hermano que hoy han venido, Señor. Que ahí en el trabajo, Dios, su naturaleza carnal está siempre viva, pero esa naturaleza espiritual va a ganar esa pelea, va a acompañarle, trayéndole tranquilidad. Ahí en la casa, Señor, cuando hay una angustia, desespero, trae paz. Una paz que Jesús prometió, no como el mundo la da, Él nos la da. Aleluya. Señor, ese amor por el enemigo, por esa persona ofensiva, sarcástica, esa persona dura de corazón, Señor, por favor, que la naturaleza espiritual se llene y esa naturaleza gane sobre la carne. Rencores, resentimientos, amarguras, depresión, estrés, tristeza, ahora mismo en el nombre de Jesús. Escucha la oración de tu hija, de tu hijo. Que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo tome el control, gobierne nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, toda nuestra actitud, Señor, sea doblada, sea manejada por el poder del Espíritu Santo. Porque a libertad nos llamó el Señor, al gozo, a la paz, a la paciencia, al fruto del Espíritu, Dios, que sea sembrado en nosotros tu palabra, una semilla poderosa que sana el corazón de tantas heridas del pasado, tantas heridas, Señor, que se abren de un momento a otro, Dios del cielo. Tú puedes cicatrizar, Señor, esos dolores, esas heridas. En el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, podemos perdonar, podemos soportar, podemos amar, podemos, Señor, seguir adelante, oh Dios amado. Cada día, Padre, tú eres poderoso. Confiamos en ti, Señor. Tú eres grande. Tú eres maravilloso, Jesús. Toma esta oración, Señor, y que cada uno de nosotros seamos valientes, victoriosos, y cumplamos ese deseo del apóstol Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, una libertad disciplinada, una libertad con responsabilidad, Señor, una libertad cada día, Señor, tomado de tu mano, poderoso Dios. Gracias. Guárdanos del mal, para que el mal no nos dañe, Señor. Sana, oh Dios. Danos esa victoria, porque somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Seguiremos adelante, Señor. Hoy, Padre, entregamos todo en tus manos. Entregamos esta carne, este cuerpo de pecado. Hoy entregamos todo, que sea crucificado con Cristo. Aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Vive en mi hermana, en mi hermano, en estos jóvenes, vive en estos niños, vive en cada adulto y cada persona, Señor. Padre, que cuando vengamos a tu casa, vengamos con un corazón libre, corazón sano. Padre, que podamos entrar a tu presencia directamente. Cuando el velo quedó rasgado, ya podemos entrar al lugar santísimo y entrar en tu presencia y adorarte con libertad, con el corazón consagrado para ti, precioso Dios. Trabaja en nuestras vidas, Señor, más y más. Aleluya. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.
Hasta pronto.